continuar con la jornada, pero para que esto sea más interactivo, ya, Ok. y cuando hagamos preguntas, ya, no tengan miedo en lo que es interrumpir. Ya, yo Ok. como proyecto acá no veo si están escribiendo o levantan la mano, directamente activen el micrófono, no tengan pena alguna, estamos para eso, para resolver las dudas. Y eso es lo más importante aquí, es repasar, ya, repasar el contenido para que nos vaya bien. Yo recuerdo que hubo una pregunta en mi examen, ya, que yo en sí no me la sabía, ya, pero justo había una lechuceada antes y yo entré y ese detalle yo no lo había tomado en cuenta a la hora de estudiar. Y, y cuando me lo mencionaron, le puse énfasis y entró en el examen. Entonces, eso queremos hacer ahora. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Se ve la pantalla, no, jóvenes? Sí. Ya. La cabeza del epidídimo se forma de la red de Conductillo testis, aferente. los conductillos eferentes, los tubos Conductillo. rectos, los túbulos seminíferos o el conducto eyaculado. ¿Por cuál sea? Conductillos diferentes. Ya, los conductillos deferentes. Vamos a ver por qué. Ya, aquí tengo la diapo de lo que es genitales femeninos. ¿Se ve, no? Ujú. Digo, genitales masculinos. Sí. Aquí está. ¿Ya? Entonces, quiero que vean cómo se forma la vía espermática. Uno, ¿ya? Inicia por los túbulos seminíferos rectos, ¿ya? ¿Cómo está organizado el testículo? Está organizado en lobulillos, ¿ya? En lobulillos que No están esa parte le divididos por la siento túnica albúgea, mareada. ¿ya? Y en cada lobulillo, jóvenes, hay de 3 a 4 túbulos seminíferos. ¿Y cuánto creen que mide este túbulo seminífero? Poquísimo, pues no se ve ¿Quién cortito. sabe? 1 centímetro. 2 medio. Ay, no De sé. 0,50 centímetros, es decir, medio metro, a 1,5 metros. Por eso yo les ¿Qué? digo, y siempre hago ¿Medio esta metro? comparativa, que en un testículo aproximadamente hay 1.000 metros de túbulos seminíferos, así un aprox, ¿no? ¿Por qué? What? Porque sacando, digamos, datos medios de la medida del túbulo seminífero y que hay 3 o 4 túbulos seminíferos por cada lobulillo y son de 300 a 400 lobulillos que hay en un testículo, es un verdadero milagro. Yo le digo así. Es un milagro. ¿Por qué? Porque cabe tal cantidad en metros en esta cosita que no mide más de 3,5 centímetros de largo. ¿Ya? Entonces, un detalle a considerar, ¿no? Por eso es que se cuida esta parte en los varones y es sumamente doloroso cuando nos dan una patada acá. ¿Ya? Entonces, iniciamos con los túbulos seminíferos y después, ¿qué le sigue? Esta red, que se llama la red testicular o red de testis, o también llamada antiguamente red de Haller, ¿ya? Hay algunos docentes que todavía manejan la nomenclatura antigua, ¿ya? Entonces, esta red de Haller, ¿ya? Al final termina ascendiendo a través de unos conductillos que se llaman los conductillos o conos eferentes. Estos se juntan y que me forman ya lo que es la cabeza del epidídimo. Y yo comparo el epidídimo como un cerebro, ¿ya? Ahora, ¿por qué les pongo aquí esta parte de los conductillos aberrantes? ¿Ya? Son túbulos que se cierran en un extremo, no concluyen, no continúan con la vía espermática. Miren, está aquí a nivel de la red de testis y está aquí a nivel del epidídimo. Incluso el conducto deferente, ¿no? O sea, a veces encontramos estos conductillos aberrantes que están cerrados en su región proximal. Ahora, o distal, mejor dicho. Estos son vestigios de los túbulos del mesonefro. El mesonefro en embriología especial se lo lleva y este contribuye al desarrollo de los aparatos genitales, ¿ya? Entonces, uno de estos es esto, es el vestigio, lo que quedó de ese órgano embrionario, ¿ya? Después sigue aquí, miren, el epidídimo, el conducto deferente, ¿no? Llega el conducto deferente, se une con lo que es la vesícula seminal, ¿ya? Y forman con el conducto de la vesícula seminal, se juntan y forman el conducto eyaculador. ¿Y el conducto eyaculador dónde está desembocando, jóvenes? Pregunta de examen. Un abrazo. La prostática.
La uretra. Por ser rica de la uretra. Bien, ya, esa es pregunta de examen. Entonces, con eso hemos repasado la primera pregunta. Entonces, eso no se olviden nunca. Ya, ahora, ¿qué músculo pasa por la escotadura ciática mayor? Cuadrado. Piramidal. 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 Entonces, ¿quién sabe cómo está conformado lo que es esta escotadura ciática? Hay una mayor y hay una menor. ¿Me podría explicar? Pero pucha, no quiero. Por la espina ciática y por la espina... Ay, no, me estoy confundiendo con el borde anterior, me disculpar. La espina. La escotadura ciática ya es un espacio conformado por lo que ya es el sacro y dos ligamentos, el sacro tuberoso y el sacro espinoso. ¿Ya? Entonces vamos a ver, es el piramidal efectivamente. Aquí tengo una diapo, creo que se ve la imagen. Vamos a buscarla. Acá, donde está, en la salida del nervio ciático. Necesito esta de acá. Veamos esta imagen, ¿ya? Quiero que vean esta parte de acá, ¿ya? Quiero que vean, acá hay dos ligamentos, miren, uno que viene acá y otro que viene aquí. Esa se llama el ligamento sacro tuberoso y sacro espinoso, ¿ya? Esas dos nos separan a la escotadura ciática. Miren, aquí se ve mucho mejor cómo estos dos ligamentos están separando a esta gran escotadura ciática. Y se la divide en dos, en una escotadura ciática mayor y en una menor. O, como se le conocía antes, agujero ciático mayor y ciático menor. ¿Ya? Entonces, está dividido en dos. El agujero ciático mayor, jóvenes, está dividido a su vez por este músculo que se llama el músculo piriforme. Este músculo es ancho, voluminoso y se ve muy bien al cadáver. Incluso los auxiliares queremos amarrar esto. Lo malo es que como está posterior el cadáver y preguntamos a veces parte anterior. Ya, nos gusta preguntar este músculo porque como está dividiendo la escotadura ciática, la divide en dos, en una suprapiriforme y en otra infrapiriforme. Por la suprapiriforme, ¿qué pasa, jóvenes? Los vasos glúteos superiores. El paquete nervioso glúteo superior. ¿Ya? Y por abajo, los glúteos inferiores. ¿Qué más? El nervio ciático. ¿Ya? El nervio ciático es muy importante, que está pasando por lo que es la escotadura ciática mayor, pero por la porción infraespinosa. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta es el músculo piramidal. ¿Por qué yo les muestro imágenes, jóvenes? Porque no es solo aprender la teoría, sino si ustedes leen la teoría se van a aburrir. No es bonita la anatomía así, tienen que ver una imagen. Tienen que gustarles esas imágenes. Por eso a mí hay dos libros que me encantan en imágenes. El Atlas de Sobota y el Atlas y el libro de lo que es ahora Anatomía de Gray's Anatomy para estudiantes. ¿Ya? Tiene su propio libro, una edición actualizada que tiene imágenes muy bonitas para abdomen y para miembro inferior. ¿Ya? Otro, la arteria uterina es rama de una de las siguientes arterias: ilíaca interna, ovárica, sacra media, rectal superior, rectal inferior. Ilíaca interna. La arteria ilíaca interna. Esto está mal, jóvenes. Esto está mal. Es la animación. Lo debí bajar la pregunta. Es la arteria ilíaca interna. ¿Ya? Ahora, aquí hay preguntas de examen. ¿Ya? Las preguntas de examen, ¿cuáles son? ¿Ya? De la arteria uterina está saliendo una arteria que va a irrigar la trompa uterina. ¿Cómo se llama esa arteria? ¿Alguien sabe esa arteria? Aquí lo vamos a ver, ya en lo que son las colaterales. Acá. Miren, esta es una arteria gonadal, que es la arteria colateral de la aorta, que es la arteria ovárica. La arteria ovárica da una rama, que es la tubárica lateral, que es esta de aquí. ¿Ya? La tubárica lateral. Pero miren, aquí hay una arteria, que es esta de acá, que es la arteria uterina. Y la arteria uterina está irrigando lo que es la primera porción, la porción intraparietal y la región que continúa a esta, de lo que es la trompa uterina. Entonces a esta se le llama la arteria tubárica medial, que se anastomosan entre estas dos, tubárica lateral y tubárica medial.
lo que forma un círculo continuo de sangre entre dos sistemas, ¿ya? Uno el de la aorta y otro el de la uterina. Entonces, es decir, de la ovárica y de la uterina. Entonces, cuando hay una cirugía, jóvenes, cuando hay que sacar lo que es trombouterina o ligarla, hay que tener cuidado con esta, porque primero, antes de cortar la arteria, se la liga, ¿ya? Se obstruye el flujo. ¿Para qué? Para que recién podamos cortarla. Porque imagínense que le cortamos y no hemos ligado. Eso se desangra. El paciente entra en un shock hipovolémico y muere si no le hacen la transfusión. Entonces es complicado. Por eso hay un dicho en cirugía que se dice, un cirujano que no sabe anatomía es como un ciego echando troncos. ¿Qué vas a cortar como cirujano si no sabes anatomía? ¿Ya? Por eso, para los que quieran ser cirujanos, bienvenidos sean a estudiar anatomía, porque es lo más importante que van a ver, ¿ya? Y saber estos detalles, las relaciones, les va a ayudar mucho. Entonces, si la arteria uterina da la tubárica medial, la ovárica me va a dar la lateral. Ojo con ese detalle, jóvenes. Eso es lo que se suele preguntar mucho. A ver si no he cambiado. El nervio pudendo se origina en S2, S3, S4. ¿ya? S2, S3 y S4, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos que esa es la respuesta? Nos vamos a la diapositiva de donde tenemos inervación de abdomen. ¿Dónde está? Ah, no, está acá. Lo voy a abrir. Ya, ¿dónde está diaposanato? No. Ok. Captura. Imagen, ¿dónde está inervación de tronco? Lo tengo por acá. Ya, entonces, aquí miren, quiero que veamos lo que es el plexo pudendo, más aquí arriba, cómo se está formando acá. Entonces, tenemos aquí las animaciones. ¿Cómo se forma el... no está acá, ya, de modo. Ya, este es el plexo sacro, ya, no vamos a tocarlo ahorita. Ya. Ahorita nos vamos a lo que es esto de acá. Ahorita no había tenido imagen. Pensé que tenía animaciones, perdón. Entonces, ¿cómo se forma? S2, S3, jóvenes, ¿ya? Dan ramas comunicantes, ¿ya? Esas dos ramas comunicantes se juntan con S4 y me forman el nervio pudendo. Por eso es que se dice que S2, S3 y S4 me forman el nervio pudendo, ¿ya? Ojo con ese detallito. Fue pregunta de examen. Este es el examen del año pasado. ¿Ya? Ahora, ¿qué estructura de la pelvis forma en la pelvis los siguientes detalles? ¿Qué estructura de la pelvis? Está repetido. De los siguientes detalles. A, el promontorio. B, el borde anterior del ala del sacro. C, la línea arqueada del ilion. D, el pecten del pubis. E, el labio posterior del borde superior de la pubis y la sínfisis pubis. La abertura superior, la pelvis mayor, el estrechamiento medio, abertura inferior y la pelvis menor. ¿Cuál sería, joven? La pelvis mayor. ¿A qué corresponde esto? O sea, ¿qué límites marcan esto de acá? Estos detalles. Pelvis mayor. Es que esa es la cavidad. ¿Qué delimita a la pelvis menor de la pelvis mayor? La abertura superior. La abertura, ¿ya? O el estrechamiento se llama, ¿ya? Hay tres estrechamientos, uno superior, medio e inferior. En el libro de ustedes está como abertura. Abertura superior, estrechamiento medio y abertura inferior, ¿ya? Entonces, la abertura superior o estrechamiento superior está delimitado por el promontorio. Vamos a la imagen, vamos a buscar una imagen, creo que está acá. Bueno, por acá no lo podemos ver muy bien, debe estar en lo que es osteología. Osteología de la pelvis, perdón. Ya, entonces, no está acá, no está en conjunto. Y no puedo abrir ahorita una aplicación, ni modo. Ya, voy a buscar una imagen por acá más o menos que se pueda ver. Ya, este de acá, vamos a tratar de verlo, de buscarlo. Está acá, miren, promontorio, que es el ángulo formado, ya, viene el promontorio, las alas del sacro, la cresta, y hacia anterior la sínfisis del pubis, ya. Todo eso es la abertura superior, y la abertura superior
va a marcar límite de lo que es pelvis mayor de pelvis menor, con el estrechamiento medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está superior a ello es cavidad abdominal, ¿ya? Y aquí una pregunta que me hacía una estudiante. ¿Los ovarios, ya, están en pelvis mayor o en pelvis menor? Señora Carmen, y delegadas de los otros cursos, por favor, mandar. Aquí vamos a escribir. La pelvis mayor forma parte de la cavidad abdominal, ¿ya? Y la pelvis menor ya es netamente pelvis. A la pelvis menor se le llama pelvis verdadera. Por eso les pregunto, ¿el ovario de dónde creen que está? ¿En pelvis mayor o en pelvis menor? Menor. El ovario. Y se fue en un auto en una vagoneta blanca. Pelvis mayor, jóvenes, ¿ya? Porque el estrechamiento superior está acá y el ovario está descansando aquí, ¿ya? Y el estrechamiento para abajo con el estrechamiento medio y el inferior ya es cavidad pélvica verdadera. Y entonces aquí ya la trompa uterina, lo que es el útero y ya lo que es el útero aquí en la porción intravaginal ya forma parte de lo que es la cavidad pélvica menor o la pelvis verdadera, ¿ya? Ojo con ese detallito, se los puede preguntar y es importante que se lo sepa, ¿ya? No tiene que mostrar eso. Ahora, ¿cuál de las siguientes porciones de la uretra masculina es de mayor longitud? En el auditorio, o sea que mañana a la noche no puede ser. Esponjosa. La esponjosa. Ahora, esta los hombres se la saben bien, no la pueden pelar, digamos, ¿no? Esta es la que durante la erección cambia de longitud. Cambia de longitud, ¿no? Entonces, veamos acá una imagen que tenemos, diapos de aparato genital masculino. Y uretra. Acá la tenemos, ¿ya? Entonces, en las porciones tenemos una porción prostática que está acá, la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. Ahora quiero que veamos acá, porción prostática, membranosa, ¿ya? Y esponjosa, ¿ya? Ahora, cuando esto está en erección, ¿ya? Se hace más largo por el aumento de la irrigación, ¿ya? Ahora, la uretra esponjosa, jóvenes, tiene dos porciones, una porción perineal o vulvar y una netamente que es peneana, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es importante saber de que hay una porción vulvar, porque a veces hay fístula. La fístula es una comunicación entre dos vísceras o una víscera con el exterior, ¿ya? Imagínense que aquí hay un acceso, ¿ya? Y la fístula perfora recto. ¿Y a dónde va a llegar? A uretra esponjosa, miren. ¿Por qué? Porque aquí hay solo un tabique intermuscular que va a estar separando lo que es recto de la porción esponjosa. Y hay una fístula que es muy importante, que es la fístula recto vulvar, ¿ya? Que corresponde a la porción vulvar de la uretra esponjosa, ¿ya? Viene por acá y se comunica aquí. Entonces, ahí el hombre viene con full infección urinaria. ¿Por qué? Porque está contaminando heces con quién, con la uretra, donde hay orina. ¿Ya? Entonces es importante, pero ¿por qué hay infección urinaria recurrente en un hombre? Una fístula, no puede ser una causa, o una prostatitis, porque miren, la uretra está en medio y se inflama la próstata, retiene orina, las bacterias proliferan, infección urinaria y encima no puede orinar muy bien el varón. ¿Ya? Ahora, ¿qué músculos forman la pata de ganso? Esto de ustedes ya se lo tienen que tener muy dominado. ¿Cuál sería, jóvenes? La D. La D. Semitendinoso, sartorio y grácil o recto interno. La mnemotecnia es sarite, ¿no? Entonces, ¿para qué uno se acuerda de sarite? De semitendinoso, porque miren, es muy bonito confundirse con el semimembranoso, ¿no? Entonces, sarite, semitendinoso, sartorio y grácil o recto interno. Ahora, ¿cuál es el músculo más interno de los músculos abdominales que se insertan en la cresta ilíaca? El ilíaco. Transverso. El músculo transverso, ¿no? Porque se inserta ¿en qué? En el labio interno de la cresta ilíaca. ¿Cuál es el origen de la arteria gástrica izquierda? Tronco celíaco. ¿Ya? ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? La arteria plénica, Izquierda, hepática común.
¿Y la hepática qué hepática? Común. ¿Ya? En mi examen de mi año fue cite las 3 ramas del tronco celíaco. Ah, la que tenía también. De complementar. Por favor. ¿Ya? Entonces tienen que saber. ¿Qué otro nombre tiene la gástrica izquierda? Coronaria estomática. Sí, bien, coronaria estomática. Recordemos un poquito, vamos a irnos a la diapo. que No, tenemos que sí, dejar ya acá. me lo sé. Si yo le Pues explico vamos el libro, a lo que es irrigación de abdomen. si a usted le gusta. ¿Ya? Varias preguntas están Y repetidas, ¿no? acá la tenemos, al tronco celíaco, miren, dando lo que es la gástrica izquierda, lo que es la hepática común y lo que es la esplénica. Y la esplénica, observen que está yendo por el borde superior del páncreas y está encerrado por lo que es ¿Qué la es fascia de borde? coalescencia, la retroduodeno-pancreática o la de TOL3. No, ¿Ya? no, no. Que esa va y cubre a toda la esplénica, por eso es difícil. Ahora en el cadáver, los que están en el grupo A, C, D y G, ¿ya? No le hemos sacado a esta arteria debido a que el páncreas ha proliferado tanto, ya hay una neoplasia ahí, que cubrió por completo, entonces tenemos que degenerar páncreas para poder verla a la esplénica, ¿ya? Entonces, ahí la rama de la gástrica izquierda, pero quiero que observen aquí el trayecto que hace la gástrica izquierda. Cuando la gástrica izquierda hace este trayecto, se la conoce como la hoz de la gástrica izquierda, y esta genera una sobreelevación del peritoneo, lo que se llama el pliegue gastropancreático, que limitaba la entrada a la bolsa omental, ¿ya? O a la cavidad, a la transcavidad de los epiplones propiamente dicha, ¿ya? Esa entrada está delimitada por el pliegue gastropancreático y y hepatopancreático, ya que está formado por la arteria hepática común también. Ahora nos vamos. ¿Qué estructuras pasan por el hiato esofágico del diafragma? Nervio vago. Nervios vagos. Nervios vagos. Ahora, ¿quién sabe la disposición de los nervios vagos al pasar con el esófago? Ay, no, Dios mío, eso Este es el por esofagito, favor. ¿ya? ¿Cómo está la disposición de los nervios vagos? Que el derecho es posterior y el izquierdo es anterior. Bien, ya, el izquierdo y el derecho. ¿Cómo nos acordamos? Yo tengo una mnemotecnia muy bonita, ya que él lo enseñó y yo siempre le doy crédito de esto al auxiliar Uyuni, ya. ¿Dónde está aquí? No están músculos generales de acá, ya, es este. Ya, la posición de Michael Jackson, ya, mano derecha, posterior, mano izquierda, anterior. ¿Ya? Entonces, por el hiato esofágico está pasando el nervio vago izquierdo anterior al esófago y el derecho posterior al esófago, ¿ya? Entonces, de esa manera, miren, aquí lo vemos. Y acuérdense la posición de Michael Jackson y ustedes la van a hacer la pregunta, ¿ya? No, ya me quedó, ya me confundí. Ahora, ¿cuántos gramos pesa aproximadamente el riñón en un hombre? 140 gramos. 141 una mujer. La más 125 en la mujer. 125, ¿ya? Se lo tienen que saber, si esta es una preguntita. A veces uno no se acuerda bien las medidas, ¿no? Y pilla en culo. De acuerdo a la topografía abdominopélvica, el apéndice apendicular está a nivel de la fosa. Afucha, aquí le escribí la respuesta. Pues celíaco derecho. A nivel de la fosa ilíaca derecha. Aquí, a nivel de. ¿Ya? Ahí es la fosa ilíaca derecha. Pero si viene un paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda, No hay tiempo ¿de qué para pueden hacer eso. sospechar? ¿Qué se puede haber inflamado? ¿El sigmoides? Más o menos. Pero alrededor del colon habían unas pelotitas de grasa, han debido ver en ustedes. Apéndices. ¿Epiclones? Apéndices epiploicos. A eso se le llaman divertículos también, ¿no ve? A esos apéndices epiploicos. Entonces, cuando esos se inflaman, se llama una diverticulitis, ¿ya? Y generalmente, casualmente, ocurre mucho en el lado izquierdo. Y tiene el paciente la misma clínica que una apendicitis. Por eso, cuando se inflaman esos divertículos en el lado izquierdo, se le llama la apendicitis del lado izquierdo, le dicen. ¿Por qué? Porque es una diverticulitis,
¿ya? Y te provoca los mismos síntomas que cuando se inflama este pequeñito apéndice, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con la otra pregunta, ¿ya? Que es, ¿cuál de las siguientes especializaciones del peritoneo sujeta el intestino delgado a la pared abdominal posterior? Mesenterio. Mesenterio. Bien, mesenterio. Ahora, ¿quién me dice cuál es el contenido del mesenterio? Mesentérica superior. Vaso mesentérica superior. Ya, bien. Pero, ¿cómo lo definen a mesenterio? Arterial. No. Repliegue peritoneal. Repliegue peritoneal. De peritoneo, ¿qué? Vascularizado. Sí, vascular. Ya, pero ¿qué une primero? Y ayuno e ilion a la pared posterior abdominal. Une, claro, en este caso mesenterio, que un intestino delgado, pero un meso sería que une un víscera a la pared abdominal posterior, ¿no? Bien, en este caso al intestino delgado. Lo une a la pared abdominal posterior y ¿qué contiene? Elementos nobles, es decir, vasos sanguíneos importantes. ¿Ya? Esos vasos sanguíneos aquí, ¿quiénes son? Arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, nervio ¿no? mesentérico ¿Y qué más superior, sería? Ganglio, vasos linfáticos, ¿ya? El plexo solar, ¿y qué más? Grasa. Esos son los 5 contenidos, ¿ya? Plexo Hay grasa solar. en el mesenterio. 5 cosas que hay en el mesenterio que tienen que saber, ¿ya? Bueno, Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Bueno, vamos a verlo un poco en las diapositivas. Creo que tengo una imagen de lo que es el mesenterio. Por acá, más abajo. No, más arriba. ¿Dónde estás? Ya, Piple, un momento. Mesos. Ese es Acá. el celular. ¿Ya? Por ejemplo, Al este es que el puede, no, mesenterio, jóvenes. ¿Ya? no es el mismo. El mesenterio, Mira, ya miren, la tapé. tiene 2 hojas, una hoja derecha y una hoja izquierda. Tiene una raíz que nace a 2-3 centímetros de la válvula ileocecal y se extiende hasta llegar casi al ángulo de Treitz. ¿Ya? Ese es su origen de su raíz. Y de ahí despliega 2 hojas, ¿ya? Una hoja derecha y una hoja izquierda. Y entonces para nosotros diseccionar lo que es la arteria y vena mesentérica superior, ¿qué hemos hecho? Cortar el mesenterio y en medio de las 2 hojas buscar que los paquetes vasculonerviosos. El mesenterio iba ¿Ya? Por eso es importante saber anatomía. ¿Ya? Ustedes saben eso, entonces es fácil diseccionar. Pero si ustedes van sin saber nada, les va a costar diseccionar. ¿Ya? A los que quieren ser cirujanos les invito nuevamente, diseccionen. Es lo mejor del mundo para hacer cirugía. ¿Ya? Ahora, la ampolla de Vater, la cual se abre en la papila duodenal mayor, presenta el orificio de desembocadura común de los conductos colédoco santorino o colédoco Wilson. Colédoco Wilson, ya el Wilson es el pancreático principal. Ahora, el de Santorini, ¿dónde desemboca? Papila duodenal menor. En la menor. ¿Y dónde está la menor? ¿Arriba o debajo? Arriba. Arriba. Aquí está la menor, y digo la mayor, y aquí está la menor. Ya se dice 3 centímetros superior a la mayor, ¿ya? Y un poco hacia medial. Entonces, aquí está desembocando, pero ahora quiero que veamos esto. El colédoco se junta y a veces se une antes con el pancreático y desemboca de esa manera, como uno solo. Pero a veces hay calculitos, ¿ya? Que se vienen y obstruyen acá. Y obstruyen también al pancreático. Y el páncreas tiene enzimas. Y esas enzimas, ya, retornan al páncreas y lo que puede provocarte una pancreatitis, ¿ya? Por eso el riesgo, y siempre se opera un cálculo, ¿ya? Ya sea sí o sí, pero se va a operar un cálculo. ¿Por qué? Porque las complicaciones de un cálculo son graves, ¿ya? Te pueden provocar una pancreatitis y ahí sí duele, ¿ya? Cuando hay una pancreatitis, sí duele. Entonces vamos a ver las imágenes, vamos a buscar dónde está en vísceras de abdomen. Vamos a buscarla, la imagen donde encontramos la desembocadura de lo que es, aquí tenemos al colédoco, acá miren, vemos aquí, ¿lo ven? ¿No? Lo que es el conducto colédoco, ¿ya? Y aquí el conducto pancreático principal y el accesorio, ¿ya? Que es el de Santorini y este es el de Wilson. Miren, se juntaron los dos. Imagínense que se obstruye ahí, ¿no? Ahora, ¿quién sabe las porciones del colédoco?
La supraduodenal, la retroduodenal, la retropancreática y la intraparietal. Parietal, bien. ¿Y eso se lo saben cómo? Viendo la imagen. No es necesario aprenderse de memoria. Miren, supraduodenal, detrás del duodeno, retroduodenal, detrás del páncreas, retropancreática, porque aquí hemos tenido que cortar, ¿no? Y miren, aquí dentro de la pared del duodeno, intraparietal, o intramural también se llama. Ahora, cuando desemboca, aquí hay una papila duodenal mayor. Aquí se genera una depresión dentro de esta papila, una depresión que se llama la ampolla hepatopancreática, que es inconstante, o la llamada ampolla de Vater. ¿Ya? Dentro de esa ampolla de Vater, a veces hay músculo liso del duodeno, ¿ya? Que forma un esfínter. ¿Ese esfínter cuál es? De Odi. El esfínter de Odi, ¿ya? Que igual es inconstante, ¿ya? Y ese esfínter, lo que generalmente cuando hay cálculos bien chiquititos es lo que obstruye y a veces genera, ¿ya? Un cálculo con un dolor cólico tremendo del paciente, ¿ya? Y tienen que saber por anatomía. Y los doctores antiguos te preguntan, ampolla de Vater, esfínter de Odi, ¿ya? No quieren que les digas con los nombres actuales, quieren con los nombres antiguos. Así que hay que saberse los dos, ¿ya? Es muy importante que ustedes lo sepan y lo manejen. Ya miren, aquí vemos que está detrás del páncreas lo que es el coledo, ¿ya? Y en cierta porción del páncreas va a estar sujetado, ya va a estar en medio y ya luego se hace dentro del páncreas. Entonces, para verlo, lo vemos por detrás del páncreas, pero también hay que cortar un poquito de páncreas. Ya, ahora nos vamos a la siguiente. Con relación al tubo digestivo, indique la proposición incorrecta, ¿ya? El intestino delgado se sitúa entre el esfínter pilórico e ileocecal. El intestino grueso se divide en ciego, colon, recto y conducto anal. El intestino delgado se divide en duodeno y ayuno píloro. No. El intestino grueso abarca del esfínter ileocecal hasta el ano. Y las subdivisiones anatómicas del estómago son cardias, fondos, cuerpo y píloro. ¿Cuál sería la incorrecta? ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las porciones del intestino delgado? Duodeno, yeyuno, ilion. Duodeno, yeyuno e ilion, en esa proporción. ¿Y cuál tiene nódulos linfáticos? ¿Yeyuno? No, ilion terminal, creo. El ilion terminal, ¿ya? Ese tiene nódulos ¿para qué? Para que, pues, cuando haya reflujo... Uy, mi computadora, no me digas que se colgó. Está joncando. Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta antes de que se termine de colgar. Ya. Ahora, esta ya hemos visto. ¿Cuál es la alternativa incorrecta del intestino grueso? Incorrecta. La longitud varía de 1,4 a 1,8 metros. Su porción inicial se denomina colon ascendente. En su interior se producen vitaminas por la acción de la flora bacteriana. Almacena en el colon izquierdo el bolo fecal y a nivel del colon se presentan los apéndices epiploicos. B. La B, ¿ya? Aquí ese año se veía que había entre dos falsas. ¿Producen vitaminas? No. ¿Metabolizan lo que es biomoléculas para la formación de vitaminas? Sí, ¿ya? Pero una síntesis de proteína, digamos de vitaminas, es compleja, no es nada más flora bacteriana, pero sí ayuda en su metabolismo, ¿ya? Entonces, por eso decían, no, hay dos falsas, pero la más falsa, ¿cuál es? Colon ascendente, porque ahí, ¿qué sería? Ciego. Ciego, ¿ya? El ciego. Ahora, el ángulo de His, a muchos le han pillado con esto, se localiza en... Entre el esófago y el estómago. El esófago y el estómago. Por ejemplo, a mí aquí me llamó mucho la atención un doctor en semiología que decía que la diferencia entre una hemorragia digestiva alta y una baja era el ángulo de Trace, pero cuando tú veías la diapositiva, ¿ya? Se veía que era el ángulo de His. Entonces, y ya uno pues que sabe anatomía se la sabe y pues corrige, ¿no? Ya, este es el ángulo de His, ¿ya? Formado entre el esófago y el estómago, ¿ya? Se llama escotadura o encisura del cardias también y es un ángulo de 45 grados, ¿ya? Ojo con ese detalle, aquí parece 8, pero es 45, ¿ya? Ojo con ese detalle, ¿ya?
Entonces, ¿cómo marcamos la diferencia entre lo que es el fundus gástrico o tuberosidad mayor del cuerpo? Trazamos una línea que nazca superior al cardias o que tenga como punta el ángulo de His. Y ahí delimitamos. Ya. Ahora, la articulación entre el fémur y la rótula es Enartrosis. enartrosis. No. Esta es fémur y rótula. ¿Qué otro nombre tiene la troclear? Glínglimo, ¿ya? Entonces, esas dos son así, fémur y rótula. Repasemos articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla ya se divide en tres articulaciones, ¿ya? Dos, que son las femorotibiales, que son bicondilias, es decir, dos condilias, ¿ya? Y lo que es el glínglimo troclear, que es pues la femororotuliana. ¿Dónde está? Aquí estamos. Articulación de la rodilla, ¿ya? Femoropatelar, ¿ya? O femororotuliana es glínglimo troclear y la femorotibial es bicondilia. Ya, esta es pregunta. Entonces, acá quiero que veamos esto, los ligamentos cruzados. A la rótula también se le llama patela, por si acaso, por eso femoropatelar, ¿ya? Entonces, aquí, si yo les pongo a dibujar la articulación del miembro inferior, ¿ustedes ponen que el peroneo se articula con el fémur? No, ya no se están articulando. Un amigo en un examen de auxiliatura le fue súper bien el teórico, pero la acabó en el práctico porque dibujó y el doctor le dijo, me estás dibujando articulación del codo, Leo, y se enojó, ¿ya? Entonces, miren qué viene aquí. Tibia se divide en dos y aquí el peroneo. No llega a articularse con lo que es el fémur, ¿ya? Ahora, aquí tenemos a la rótula. La articulación entre fémur y rótula, troclear o glínglimo. Y aquí, entre la tibia y el fémur, bicondilia. Ahora, aquí quiero que veamos, esta imagen me encanta. Hay dos ligamentos que son los ligamentos cruzados, ¿ya? El anterior y el posterior, que nacen, ¿ya? De la tibia, ¿ya? Y que se dirigen, ¿ya? Y la mnemotecnia es AEPI, ¿ya? Ligamento cruzado anterior se va a lo que es el cóndilo externo lateral, ¿ya? El cóndilo externo ¿de quién? Lo que es el fémur, ¿no? Y el posterior va de lo que es, ¿ya? El ligamento cruzado posterior al cóndilo medial. Y esta imagen con transición, con transparencia, es la más bonita para entenderlo. ¿Qué función cumple? Evitan el deslizamiento. Por eso, para evaluar cuando hay lesión de ligamentos cruzados, pedimos flexionar. Si no se tiene la rodilla hacia anterior o hacia posterior, está dañado los ligamentos cruzados, ¿ya? Otra que suele ser pregunta de examen es los meniscos articulares. No sé por qué no está aquí la imagen, ¿ya? Los meniscos articulares, no está acá, ¿ya? Son propias de estas articulaciones y tienen lo que es, miren, esto de aquí atrás es un menisco. Tienen una forma, ¿ya? Y entonces esa forma es característica, ¿ya? Se llama, cuando es el lateral tiene una forma de O y el medial tiene forma de C. Ya voy a buscar, yo tenía la imagen, se los juro que la tenía. Bueno, no hay. Ya, así que vamos a continuar. Ojo con ese detallito, jóvenes. ¿Ya? Ahora, articulación entre la tibia y el astrálago. ¿Cuál es? Troclear. Igual, ¿no? Lo mismo. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un leve repaso de articulaciones. ¿Ya? Tenemos acá lo que es, no tengo imagen, ¿ya? Pero aquí está la articulación del tobillo talocrurar, que está pues la parte que es tibio-peronea y también tibio-astragalina, ¿ya? Que es glínglimo o troclear. Ahora, otras cosas a repasar es las articulaciones del pie, ¿ya? Que de la primera fila, la astrálago calcánea estrocoide o biartrodia según Testut, ¿ya? Y ya lo que es la astrálago calcánea navicular, ¿ya?
que es parte de lo que es aquí la articulación transversa del tarso o medio tarsiana de Chopard, ya, se divide en dos. Una que es esferoidea o en artrosis y otra que es sencilla de montar o encaje recíproco, que es la articulación calcáneo-cuboidea o de Luschka. Después tenemos la tarso-metatarsiana, que es la de Lisfranc, que es plana. Esas suelen entrar. Y aquí tenemos la imagen. Miren, la tarso-metatarsiana o articulación de Lisfranc, ya que es esa de ahí. Y esta que es plana. Ahora, aquí tenemos la articulación transversa del tarso o de Chopard, ¿ya? Que tiene dos articulaciones, ¿no? Que hemos dicho, la astrálago calcáneo cuboidea, que es esferoidea, y esta que es encilla de montar o encaje recíproco, ¿no? Que es aquí la calcáneo cuboidea. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Lo que es la articulación medio tarsiana de Chopard. Ahí un repasito teórico, ¿no? De lo que es articulaciones del pie. Ahora, ¿qué arteria pasa por el anillo del tercer aductor? O aductor ¿Femoral? La arteria femoral, que se convierte en ¿qué? ¿Qué pasa por el anillo del tercer aductor? ¿Poplitea? En poplitea. Ya, entonces vamos a ver la imagen. Vemos la imagen donde está el músculo del miembro inferior. Nos vamos a lo que es el anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Y aquí lo tenemos, miren. Aquí sin el contenido y aquí ya con el contenido. ¿Y el contenido cuál es? Que la arteria femoral que está en el conducto de Hunter pasa por ahí y se convierte en poplitea. Y que la vena poplitea que pasa por ahí va a ascender y se va a convertir en femoral. Ya, esa es la importancia. Ya, ahora, ¿en qué parte nos quedamos? No, acá. Ramas de qué arteria irrigan al colon ascendente y sigmoides. Mesentérica inferior. Ya. Ya, la mesentérica inferior. Ya, ojo con ese detalle. Las que irrigan al colon ascendente y a la mitad derecha del mesocolon transverso, ¿cuál sería? Mesentérica superior. Mesentérica superior. Mesentérica superior. ¿Ya? Ojo con ese detallito. Entonces, acá vamos a ver un ratito, porque tienen que quedarse en las imágenes, ustedes, no solo ver eso, ¿ya? Sino quedarse, miren, esta es la mesentérica superior, ¿ya? Y estoy llegando a colon ascendente, a yeyuno y a ilion, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a mesentérica inferior ahora. Ya acá, mesentérica inferior, está irrigando a la mitad izquierda del colon transverso, al colon descendente y a lo que es recto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos al colon sigmoides también, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Es pregunta de examen. Sí. Ahora, ¿en qué articulación se encuentra el ligamento redondo? Coxofemoral. La coxofemoral. ¿O cómo se llama este ligamento también? De Teres. De la cabeza del Fémur. fémur. Y aquí tenemos la imagen. Si uno no ve la imagen, no se va a acordar. Miren, este es el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo, que está justo en la fosita, miren, de la cabeza del fémur. Y ahí bien bonita, ¿no? La imagen que se ve ahí de lo que es la articulación coxofemoral, ¿ya? O articulación de la cadera más que todo. Ya, ahora tenemos, ¿qué parte del útero es intravaginal? Es decir, está conformado o en mucha relación con la vagina. Cuello. ¿Seguros? Cuerpo. No. Istmo. El cuello uterino. Recuerden que antes del istmo está el cuello uterino. Ya, esta vagina, ya, que va a ser conformada como lo que se denomina el exocervix, y después está el cuello uterino, que va a estar conformado por el endocervix, que se va a llamar, ¿ya? Entonces, el cuello uterino, ¿ya?, es la porción intravaginal del útero. Ya es pregunta de examen, jóvenes, esta es repetida el año pasado y
por lógica tenían que acordarse. ¿Cómo? Hacemos la pluma. Este es el útero. Queda ahí. Ya, aquí vamos a ver sus astas y todo lo demás, pero ahí lo vamos a ver. Y aquí está vagina. Aquí esta porción es exocervix y esta porción es endocervix. Y esta porción de endocervix corresponde ¿a quién? Al cuello uterino. Por ende, el cuello uterino es intravaginal. ¿Ya? ¿Entre qué estructuras se encuentra el fondo de saco de Douglas en el varón? Miren. Vejiga y recto. Vejiga y recto. Entonces, volvemos y aquí esto como uno se acuerda siempre viendo la imagen. ¿Ya? Siempre vean una imagen, siempre vean esto. ¿Ya? Y por eso yo siempre les pongo, cuando estamos viendo todas estas partes de generalidades, lo que son lo que es el fondo de saco, porque suele ser preguntado y a veces no lo tomamos mucho en cuenta, ¿no? Estos músculos tiene que ser en cavidades más arriba, más aquí, ¿ya? Entonces miren, este es en el varón, ¿ya? Y aquí trazamos, vemos la vejiga y vemos aquí el recto. Entre esos dos hay un espacio, a ese se le llama el fondo de saco de Douglas en el varón. Y en la mujer, aquí está, ¿entre qué va a ser? Del útero y el recto. Entre el útero, la primera porción de la vagina y el recto. ¿Ya? Exacto. Entre esas dos tenemos acá. Y miren, aquí podemos trazar el límite de la pelvis que habíamos dicho, ¿ya? Por más o menos por acá estaría lo que es la escotadura ciática, digo, la abertura superior, y lo que esté arriba es pelvis mayor y lo que esté abajo es pelvis menor, ¿ya? Que correspondería a algo así el estrechamiento. Y por eso el ovario es el único órgano intraperitoneal, ¿ya? Y se considera como contenido de la pelvis mayor porque la pelvis mayor es parte de la cavidad abdominal, ¿ya? Ahora, por si acaso, el fondo de saco de Douglas en la mujer tiene dos prolongaciones, ¿ya? Una que es anterior entre vejiga y útero y otra entre vejiga y recto. Ojo, pero siempre solo se lo considera a estos dos, pero son como si fueran dos prolongaciones del saco, ¿ya? Eso ya uno lo lee en otras bibliografías, cuando ya lo va leyendo. Ya. De las siguientes arterias, ¿cuál no es rama de la aorta abdominal? Sacrolateral. La sacra lateral. ¿Cómo se llama esta arteria en sí? Sacra externa. Se llama sacra media, jóvenes. Ya, esta es la sacra lateral. Vamos a ver la imagen de irrigación, ¿ya? No, please. No. Cuando existe lo que es las ramas de la aorta, como rama terminal la sacra media, ¿ya? Pero miren, quiero que vean aquí las lumbares, ¿ya? Las lumbares son 5, ¿ya? Cuando existe esta sacra media, solo son 4. La quinta lumbar sale de la sacra media. Ojito con ese detalle, jóvenes. Cuando existe la sacra media, la quinta lumbar nace de esta, de la sacra media, y las otras 4 ya como colateral. Ahora, de las siguientes arterias, ¿cuál no es rama de la arteria ilíaca interna o hipogástrica? ¿La rectal superior? Bien, la rectal superior. ¿Rama de quién es la rectal superior? De la mesentérica inferior. De la mesentérica inferior, ¿no? Entonces, la rectal superior, rama de la mesentérica inferior. La rama rectal media, ¿de dónde sería? Del tronco anterior de la ilíaca interna. Ajá, de la ilíaca interna. Ya eso se lo tienen que saber. Ilíaca interna, vamos a poner 2i. ¿Y la rectal inferior? De la pudenda interna. De la pudenda interna. Entonces, esa es pregunta de examen. Esa entró en mi año, ¿ya? Facilísima, ¿no? No la podíamos pelar ahí. Ahora, ¿cuántas falanges tiene el pie derecho, jóvenes? 14. 14. 14. 14. Es lo mismo que el pie, los falanges no cambian. Lo que cambia es el tarso, joven. Ahora, si yo les hago esta pregunta, ¿quién tiene más dedos? Digo, más huesos.
¿Las manos o los pies? Las manos. Las manos. Tienen 8 carpos. 8, ¿no? El otro son 7 nomás en el tarso. Y es la única diferencia. Después todo es lo mismo, solo que el tamaño varía. Ya, ojo con ese detalle. Una de las siguientes caras no presenta el vaso. Pancreática. Pancreática, ¿cuáles son las caras? Diafragmática, Dice que visceral. tiene una diafragmática y una visceral, y la visceral se divide en 3, la cólica, la renal y la gástrica. Exacto. ¿En cuál encontramos el hilio esplénico? En la gástrica. En la gástrica. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, aquí el execto, ¿cuál sería? Páncreas. Ahora, ¿de dónde se origina el ligamento ancho? Del útero. Del útero. Solo que ahí no le pusieron ancho del útero para que no se den cuenta. Ahora, el segmento hepático 4 se localiza en Lóbulo cuadrado. lóbulo cuadrado. Esta, jóvenes, es pregunta de examen. El mío entró fue de complementar y decía, el segmento 1 corresponde a y tenemos que rellenar. El 4 a y tenemos que rellenar. Y yo justo a un amigo antes le digo, ¿no? Oye, acordate, segmento 4 cuadrado. Segmento 1 caudado, le. Y ahí él entra así, cuadrado, 4. Caudado, 1. Así entra repitiéndoselo en su mente, ¿no? Y sale del examen, oye, ¿qué le has puesto? El 4 era caudado, ¿no? Me dijo yo, entró diciendo una cosa y salió diciendo otra. Acuérdense, un cuadrado tiene 4 lados, por ende es el segmento 4. ¿Ya? Con esa no se confunden, ¿ya? Esa es fidedigna. Ahora, aquí hay preguntas que entraron en mi parcial que ya no son repetidas, que esta para mí fue la más jodidita en mi año. El ligamento popliteo oblicuo corresponde a uno de los siguientes músculos. Semimembranoso. Semimembranoso. ¿Por qué no semitendinoso, jóvenes? Porque ¿quién está más superficial? ¿El semitendinoso o el semimembranoso? Semitendinoso. El semitendinoso. El semimembranoso se le llama así porque es ancho, como una membrana. Y como es ancho, su inserción es bastante larga. Ya tiene una inserción directa, una inserción refleja y una recurrente. Y de la recurrente me está saliendo el ligamento popliteo oblicuo. Por ende es el semimembranoso. Ahora lo vemos en músculos, jóvenes. Si uno no lo ve en músculo, uno no lo entiende. ¿Ya? Acá lo tenemos. ¿Ya? Miren. Vamos a pasar lo que es todas las animaciones. ¿Ya? Y miren, tiene un tendón que es directo, uno que es reflejo y otro que es recurrente. Y el recurrente ya está dando este ligamento popliteo oblicuo. Ya, porque está en la región posterior y es oblicuo. Y entonces ese se llama el ligamento popliteo oblicuo de Wieslow también. Y es del semimembranoso. Ya, esa fue la preguntita más jodida de mi examen. Después no hubo, pues, facilitas, digamos, ¿no? Ahora, son límites del triángulo femoral o de escarpa, excepto está sartorio, abductor largo, psoas ilíaco, pectíneo, ninguno. 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 Ahora, ustedes se lo saben bien, pero mis compañeros no. ¿Por qué? Porque mis compañeros y todos los auxiliares solo enseñaron los límites externos, no enseñaron base, ¿ya? Entonces se concentraron tanto en que el límite superior es el ligamento inguinal, que el límite medial es el abductor largo, o el mediano, o el primer aductor, yo le digo el padre a este, ¿ya? Y el sartorio, que se olvidaron de la base del triángulo, dónde se apoyan lo que contiene. Y aquí está el músculo pectíneo y el iliosoas. Y el iliosoas está como el psoas mayor y el músculo ilíaco. Se las pueden desglosar, poner ahí músculo ilíaco y psoas mayor, ¿no? Entonces, ¿se las tienen que saber? Sí, jóvenes, sí se lo tienen que saber. Ahora, ¿cuál es el contenido, jóvenes? ¿Quién sabe? La arteria, vena y nervio femoral. Ya. ¿Qué más va a haber ahí? El ganglio de Cloquet. Ya, este es un ganglio. Bueno, hay redes de ganglios nerviosos, de ganglios linfáticos ahí. Una superficial, media y profunda. En la media está el ganglio de Coplet.
ya, en la media. Y este actúa como un ganglio centinela. ¿Qué pasa? Que cuando hay un cáncer, ya sea de colon o que esté ubicado en una víscera y esté metastizando, este ganglio actúa como ganglio centinela, es decir, es el primer sitio de metástasis. Y si lo llegamos a encontrar ahí, aislado todavía el cáncer, tiene probabilidad de que esa cirugía sea curativa, ya, de que el cáncer no haya metastizado. Cuando lo encontramos, cuando no ha llegado a muscular, ya, porque como un músculo está irrigado, ya, que no haya pasado o haya penetrado a la pared del tubo digestivo, por ejemplo, y haya llegado a muscular, que no haya llegado y que esté en ganglio centinela, puede ser curativo lo que es la cirugía en este caso de cánceres. Ahora, nombre los 3 músculos que forman el tríceps sural. Gastrocnemio lateral, medial y el sóleo. El sóleo. ¿Y si yo les dijera cuádriceps? ¿Podría ser por el plantar delgado? Exacto, ¿ya? Si les mencionan cuádriceps, a veces de manera inconstante, ¿ya? Se forma lo que es el cuádriceps sural, ¿ya? El cuádriceps sural, y ese cuádriceps sural, ¿ya? Es los tendones del tríceps sural y el plantar delgado, que se juntan uno y se llama lo que se denomina el famoso talón de Aquiles, que es este de acá, ¿no? Un mismo tendón de 3 músculos diferentes, ¿ya? Yo a veces, y yo soy así canchero, soy cojudo, en esta parte yo le amarro el tendón del plantar delgado. Cuando este se empieza a secar, parece nervio, créanme. Y cuando yo les explicaba, cuando ya estaba seco a mis alumnos, les pongo la pinza y les digo, ¿qué nervio es este? Y empiezan a cranearlo, dicen, el peroneo profundo. No, pero el peroneo está más al lateral, a medial, no sé. Y se la ponen a pensar e inventan un nervio. Por eso se le llama el nervio de los novatos, ¿ya? O sea, con esa es la parte de la resolución en las diapositivas. Aquí vamos a repasar un poquito de las preguntas que yo he tenido en mi examen, ¿ya? Cite las ramas del tronco celíaco. ¿Cuáles son? Gástrica izquierda, esplénica y hepática común. ¿Ya? Hay arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Ya. ¿De dónde se originan las siguientes arterias? La arteria pancreato-duodenal superior y la pancreato-duodenal inferior. De la gastroduodenal y de la mesentérica superior. Ya, de la gastroduodenal. Esta fue pregunta en mi examen. Y la otra de la mesentérica superior, ¿no? Entonces, estas dos, cada uno daba una pancreato-duodenal, la gastroduodenal superior anterior y la pancreato-duodenal inferior. Se daba, dividían una rama anterior y posterior y formaban los arcos pancreato-duodenales. Ahora veamos la teoría y luego vayan al cadáver, jóvenes. Vayan al cadáver y digan, ¿esto es verdad? ¿Cómo se ve en el cadáver? Ustedes tienen esa oportunidad, en mi año no había eso, ¿ya? Entonces, miren, acá nos vamos más adelante, ¿ya? No, más adelante. Aquí, la gastroduodenal tiene como colateral a la pancreato-duodenal superior posterior, ¿ya? Y como terminal a la anterior, ¿ya? Y a la gastroomental derecha, que es pregunta de examen, ¿ya? Estas dos son terminales, ¿ya? Y forman los arcos pancreato-duodenales, miren. Aquí está, ¿no? Lo que es el arco pancreato-duodenal posterior, ¿ya? Y aquí el anterior. Esta es una vista anterior. Y vean, busquen, ya está diseccionado y pueden verlo. Y así es cuando es posterior, miren, ¿no? Está ahí la pancreato-duodenal superior posterior, anastomosándose con su inferior en la parte posterior, ¿ya? Y este ya es el anterior. Entonces, esta es pregunta de examen, miren, jóvenes. Entró indirectamente. Ahora, ¿de qué son ramas las arterias hemorroidales, ya? Superior. ¿De quién es rama? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. ¿Y la media? Ilíaca interna. De la arteria, lo vamos a poner ahí, arteria ilíaca interna. ¿Y la otra?
De la Pudenda 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 interna. interna. De la pudenda interna. Listo. La arteria que irriga el vaso es, ¿ve? Estas son las preguntas de mi examen. Esplénica. 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 Y es rama del Tronco celíaco. tronco celíaco. Listo. En relación a los ovarios, una alternativa es falsa. Su forma es la de un ovoide. Mide aproximadamente 3,5 centímetros de altura, 2 de ancho, 1 de espesor. Su color es blanco rosado en el sujeto vivo y blanco grisáceo en el cadáver, irrigado por la arteria ovárica, que es rama de la arteria hipogástrica, y en el borde anterior se encuentra el mesovario. ¿Cuál es la falsa? La D. La B. La D. Entonces, en mi examen, 20 preguntas eran de irrigación, jóvenes. 20 preguntas, 21, 22 creo. Y esta era una. La pregunta no tenía que ver con irrigación casi, ¿no? ¿Y tú te las ibas a aprender todos estos detalles para el examen? No, yo me sabía 2 o 3, ¿ya? ¿Cuál no me acordaba? El borde anterior del mesovario, creo que sí me lo sabía. El color no me acordaba. Eso yo no lo había estudiado. Las medidas sí me los probé, pero el color no. Y dije, mierda, ¿es C o es D? Y ya leo la D, digo, ¿no? Irrigado por la arteria ovárica, que es rama de la hipogástrica. Y no. ¿De dónde es rama la ovárica? De la aorta. De la aorta abdominal. Colateral de la aorta, ¿no? Entonces, ahí ustedes, si sabían irrigación de abdomen, la hacían bien. ¿Ya? Ahora, una de las alternativas es falsa. El útero presenta un cuerpo, istmo, cuello. La arteria uterina es rama de la aorta. El monte de Venus es una eminencia media ancha situado anterior a la vulva. La pelvis menor es la pelvis verdadera. El principal ligamento del útero es el ligamento ancho. La B. Lo mismo. Si tú no has estudiado bien, La B. B. sería la falsa. La B. ¿De dónde rama la arteria uterina? De la Ilíaca interna. ilíaca interna. Entonces, jóvenes, el examen de mí fue irrigación literal. Las preguntas que no eran irrigación eran así. Todas las preguntas que hemos visto hasta ahorita han sido preguntas de mi examen. ¿Cómo se forma la vena porta? También entró. Ujú. ¿Ya? Ahora, cite la irrigación de la curvatura mayor del estómago. ¿Cuál sería? Gastroesplénica. La gastromental derecha, la gastromental izquierda y Las cortas. las ramas gástricas de la arteria esplénica. Bien, ¿ya? Corta. Muchos no supieron responder esta, porque decían, no solo son las gastromentales, ¿ya? Ya, pero se olvidaron de los gástricos cortos, rama de la esplénica, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es rama? Una de las siguientes arterias es continuación, rama terminal de la arteria hemorroidal superior. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es terminal? Esta arteria es terminal de otra arteria. ¿Cuál es? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. ¿Ya? La arteria gástrica derecha o arteria pilórica nace principalmente de... Hepática propia. ¿Por cuál se van? Miren, observen esto que dice principalmente. Hepática común, jóvenes. Y yo les digo esto. Ya, el libro de Rubiera les dice principalmente, pero el único que te da estadística, porque se ha diseccionado más de 100 cadáveres donde ha visto cada una de estas características, ya, es Testud, que te dice que un 70% nace de la hepática común y en un 30% ya están haciendo de aquí, de la hepática propia. El otro resto, lo que es el 30%. Entonces, ojo con ese detalle, jóvenes. En este cadáver, la gástrica derecha venía así, de la hepática propia, en el cadáver de este año, de lo que yo he diseccionado, ¿ya? Entonces, ojito con ese detallito, ¿ya? Principalmente, si no les dice principalmente, hepática propia, pero la pueden discutir. Ahora, la arteria cística que irriga el conducto cístico y la vesícula biliar es rama de... De hepática derecha. La hepática derecha. Puede salir de la propia, pero generalmente y principalmente nace de la hepática derecha. ¿Ya? Ojo con esa preguntita. Entonces, este es un repaso de lo que es irrigación de abdomen, que se lo tienen que saber muy bien.
Ya, entonces, ¿hay aquí hasta alguna pregunta, duda? Con esto vamos a acabar, ya son las 12:15. Creo que se ha cumplido con el término de lechuceada. ¿Alguna duda que tengan, pregunta, consulta, comentario? ¿Qué les ha parecido la Sí. jornada? Una pregunta. Sí, dígame. Entonces, por ejemplo, si en el examen nos sale de dónde viene la gástrica derecha, ¿qué ponemos? ¿Hepática propia o común? Yo les diría común. Ya, si les dice principalmente. Ahora, si no les dice principalmente, ya es otra cosa. Pueden ponerle propia incluso. Pero es discutible. Porque en su libro dice principalmente. Ya, ¿de dónde nace? En lo que es, ya te especifica la cifra. Ya que te dice que de la hepática común nace el 70% de los cadáveres que ellos han diseccionado. Ya, por eso yo les explico bien esa parte. Ya, las variantes anatómicas son muy grandes. Abdomen es un tema muy apasionante porque tiene mucho rango quirúrgico. Miren, hay ahorita mucha tecnología en lo que es la operación laparoscópica, las percutáneas, famosas percutáneas. Pero si eso se complica, jóvenes, ¿qué te salva? Una cirugía manual. Una cirugía manual es lo único que te puede llegar a salvar la vida en caso de que se complique una cirugía percutánea en una laparoscópica. Y para eso, ¿qué tienen que saber, jóvenes? Anatomía. Anatomía es la clave, ¿ya? Y yo les digo aquí, muchos le tomamos mucha importancia a anatomía en este año, en especial yo. A mí me encanta anatomía, pero me encanta más histología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en segundo año no tocas casi anato, tocas puro histo. ¿Ya? Y llegas a tercero y es más histo y un poquito anato. ¿Ya? Llegas a cuarto, jóvenes, y no te arrepientes en el alma de haber estudiado anatomía. Porque ahí entran hasta tus preguntas de anatomía que no te preguntaron, ¿ya? Te preguntan en cirugía. El triángulo de Petit me lo preguntaron en mi examen. Por ejemplo, yo les digo, el músculo cremaster es dependencia de uno de los siguientes músculos. Y les pongo obturador interno, oblicuo interno, oblicuo externo, transverso, les pongo recto abdominal y piramidal. ¿Cuál se elige? O sea, pueden elegir solo un músculo. ¿Oblicuo interno? Oblicuo interno. Y yo en anatomía, lo que yo leí en Rubiere es que eran los dos. Y le dije, doctor, son los dos, ya. Y me dijo, no, es uno. Ya. Y yo, mierda, me craneaba con esa pregunta porque dije, mire, yo sé que por anatomía son dos. Hay un fascículo medial y un fascículo lateral, pero el uno es más prominente y el más prominente proviene del oblicuo interno. Y a veces el otro, que es del transverso, es inconstante. Dije, a veces no, ahí es reemplazado por el mismo fascículo medial. Entonces, es oblicuo interno. Y dije, de ti, Mari, dije al rato, no, es oblicuo interno. Y no la cambié. Estaba a punto de cambiarla. Porque en su libro dice que son los dos. Pero también les dice que son dos fascículos del músculo cremaster. Ahora, ¿cuál es la importancia del cremaster, por ejemplo, joven? Que cuando llega a 5 grados centígrados el escroto, el cremaster se contrae, asciende. ¿Ya? Y por ejemplo, lo que un doctor decía que le hacía a su sobrinito cuando estaba estudiando medicina es que recién nacidito, agarraba y metió su dedito en agua fría, porque leyó eso y le pareció interesante, dijo, ¿no? Un doctor en Cochabamba que me hizo amar la anatomía, su dicho de él era, la anatomía no es memoria, es lógica. Se dice que fue, metió el dedito en agua fría, vio ahí el niñito, ¡puc!, le tocó el testículo. Y ese músculo cremaster empezó a ejercer acción, ¿no? El testículo empezó a subirse. No, no les digo que vayan a hacerlo, pero es una manera de aprenderse que el músculo cremaster está envolviendo al testículo y lo va a subir y forma de una de las capas del escroto, ¿no? Entonces tienen que saberlo. Anatomía es una materia muy importante. Los que yo les recomiendo ahorita en el examen, y lo que a mí me ha ayudado mucho, es que ahorita descansen, ¿ya? Por lo menos sus 5 horitas. Y levántense ya a estudiar, si no han estudiado tanto, repasen. Solo detalles importantes. ¿Qué puede entrar? Seleccionen, sean selectivos. A esta hora es ser selectivo, no es aprender todo, es ser selectivo. Esto puede entrar, esto no. ¿Qué más me conviene aprender? ¿Qué no me conviene aprender? Ya, es así. Si no has estudiado mucho. Ahora, si has estudiado, dale una repasadita. Ya. Pero una cosa, jóvenes, vayan bien desayunados. ¿Por qué? Y ahora, mañana vayan temprano.
No lleguen tarde. Por favor, el mundo, no lleguen tarde. ¿Por qué? Porque mañana va a haber una marcha. En la mañanita. ¿Ya? ¿Cómo se formaba la vena porta? ¿Ya? La vena porta se forma por la mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la esplénica. Les comparto. Aquí tengo una diapo del auxiliar Uyuni. Lo que es vena porta y drenaje venoso. ¿Ya? Aunque aquí no está muy bien. Aquí está. Miren, quiero que vean aquí. La vena esplénica, la mesentérica inferior y la mesentérica superior forman la vena porta. ¿Ya? Ahora, ¿quién sabe por qué se llama vena porta? ¿Por la banda porta? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Por los cantantes? ¿Se ve la pantalla? Sí o Sí sí. o sí. Ya. Se llama vena porta porque tiene doble sistema capilar. El primer sistema capilar vino a arteria mesentérica, luego capilares y de ahí vena mesentéricas, ¿no? Entonces, vena esplénica con vena mesentérica inferior más vena mesentérica superior se juntan y me forman la famosa vena porta. Pero quiero que vean esto. Aquí miren, la mesentérica inferior con la esplénica se juntaron y formaron un tronco común. A ese tronco común se le llama tronco espleno-mesaraico, ¿ya? Que se forma entre mesentérica inferior y esplénica. ¿Cómo se acuerdan? El lado, ¿no? El vaso está en el lado izquierdo y la mesentérica inferior también. Entonces esas dos se juntan y forman un solo. Si en el examen les pone cómo se forma la vena porta y solo hay dos incisos, ponen mesentérica superior y el tronco espleno-mesaraico. Pero si les pone tres, como actualmente se toma en cuenta, ya mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica. ¿Ya? Así se forma. Después la vena porta viene acá, ¿ya? Viene acá y se divide de nuevo en capilares y llega a estas venas, ¿ya? Que son las venas hepáticas mayores. ¿Que dónde van a desembocar? ¿Qué es esta vena de aquí, esta grande? Por Ven acá. ¿Ya? La vena cava. ¿Ya? Y la vena porta, por si acaso, jóvenes, está detrás del páncreas. Por eso, para poder verla, ¿ya? Necesitamos cortar páncreas, ¿no? Desgranularlo ahí, estar horas en disección para poder conservarla así de bonito. Y es muy bonito ver esto cuando se hace represión vascular, que es que nosotros metemos látex por dentro de las venas y el látex queda adentro y queda rojito. Queda rojito, queda azulcito, queda hermoso. Ya es uno de los proyectos al cual estamos trabajando ahora para que se pueda realizar, porque lastimosamente ningún docente innova. Está saliendo de parte de los auxiliares innovar para que la enseñanza sea más didáctica, para que sea bonito diseccionar, para que sea entretenido y lo más importante sea fácil el aprendizaje, ya, porque no es que tan difícil sea o que yo reconozca esto, sino es que se te facilite quedarte en tu cabecita de que el conocimiento debe ser más sencillo de asimilar que complejo, ya. Por eso yo admiro a los docentes que te hacen algo tan complicado, te lo hacen simple. Es bonito ver ese tipo de docentes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, con esto vamos... Sí, ahorita se las paso todo. Ya se las paso ahorita, las tengo en PDF y se las voy a mandar. Repasen, yo que les digo que repasen, repliegues de peritoneo, irrigación de abdomen, miembro inferior, las regiones topográficas, límites del rombo popliteo, del triángulo femoral, contenido del triángulo, del conducto de Hunter, el conducto femoral, ya la triada portal, eso ustedes lo van a ver en histología, ya, que está conformada por lo que son los conductillos hepáticos, ya, y las arteriolas y las vénulas hepáticas, que están ahí en un espacio, ya que se llama el espacio periportal de Moll. Lo vamos a ver, ahí está la triada portal, que son arteriolas, ya, y vénulas, ramas de la porta y las otras ramas de la hepática propia, y los conductillos hepáticos, ¿no? Que interlobulillares, que sí son de lo que es el hígado. Se ve muy bonito eso en la parte de histología, ya. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan las cápsulas de los órganos? ¿Cómo se llama la hepática? Cápsula de gliso. Ya, la renal. Cápsula. La fascia de Gerota.
Ya la cápsula de Gerota, que tiene dos fases, una fase anterior, que es la de Gerota propiamente dicha, y una posterior, que es la de Zuckerplan. Ya, eso, digamos, detallitos, estudien la posición del útero, los ligamentos siempre suelen entrar, lo que es irrigación de abdomen y drenaje venoso entra bastante, las diferencias que hay entre ambos lados, miembro inferior, como les dije, regiones topográficas, no suelen preguntar mucho. Lo que sí se pregunta es inervación de abdomen, lo que es el plexo lumbar, de dónde nace cada uno, repasen eso. Así en general, el plexo pudendo, cómo se forma el nervio pudendo, ¿no? Con quién se relaciona, qué pasa por el agujero ciático mayor, el ciático menor, y hagan ese esquemita. Puede que les pregunten, ¿no? Ahora, por ejemplo, cómo se forma la asa memorable de Weisberg o la asa de Lain-Lavestin, que es igual al tejido nervioso que se forma así por el ganglio celíaco derecho, los nervios esplácnicos mayores y el vago, ¿no? Entonces, esas preguntitas sí son más de auxiliatura, pero que ustedes tienen que saberlo, digamos, pero más repasen irrigación, drenaje venoso, regiones topográficas de los músculos. En miembro inferior sí o sí suelen repetirse algunas preguntitas de examen, ya porque no hay mucho que pregunten tampoco, entonces lo que suele ser fácil este examen y suele ser muy bueno. Yo la verdad en este me ha ido súper bien, ya en el segundo y en el tercero. Para mí el más difícil es el primero, porque uno te estás adaptando y dos, el contenido para mí es mayor, ya, porque yo me estudié pares craneales 2 semanas y no entró una pregunta de pares craneales. Entonces, aquí ya le estamos dando los puntos que entran y los puntos que no entran. Prioricen esa información, ¿ya? Y les va a ir bien. Uno, ¿qué tienen que hacer mañana? Levantarse temprano, ¿ya? Repasen lo poco que puedan y desayunen bien, por lo más deseoso del mundo, desayunen bien, ¿ya? Porque después tienen hambre y funciona su parasimpático y no le llega suficiente irrigación al cerebro y se desconcentran porque están buscando qué comer. Y además les da colon irritable, ¿no? Y están ahí con ganas de ir al baño y se desconcentran. 2, bueno, 3 en este caso, vayan temprano, 1 hora antes, aunque sea ya estén en la U. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que haya un accidente, puede ocurrir que haya una trancadera y ustedes van a llegar más tarde. ¿Será que llego al examen? Y ahí perdieron toda la concentración del mundo. Y ahí se activa una zona que se llama la amígdala cerebral, que es la zona del miedo, ¿ya? Y entonces, como se activa eso, genera una vasoconstricción a nivel cerebral y su hipocampo, que es donde se almacena la memoria a largo plazo, ya no funciona, porque se asustaron, ¿ya? Y confíen en ustedes mismos, confíen en su esfuerzo, confíen en lo que han estudiado. Y yo sé que hay algunas duditas que ustedes van a tener, es normal, ¿ya? Es normal tener esas dudas, pero no prioricen eso, sino relájense y piensen, también he estudiado, también he escuchado clases, he visto a mis docentes, he leído, entonces confíen también en ustedes. No piensen más en lo positivo, en lo negativo. Otra cosa que a mí igual me ha ayudado mucho, jóvenes, en el examen, es que yo soy muy perfeccionista. A las personas que son perfeccionistas les digo esto. Uno quiere darle el 100 del 100, no quiere fallar ni una pregunta. Y por no querer fallar una pregunta, terminamos cambiando varias respuestas y la cambiamos a mal. No cambien la respuesta a una pregunta hasta que estén completamente seguros de que esa no es la respuesta. Ya, no la cambien. A veces el inconsciente, el subconsciente les dice es esta, ustedes la señalan y luego, como no me acuerdo bien, la cambio y la cambian a mal. Ya, vayan con su instinto cañonero. Si a veces el subconsciente les dice esta es esta, ya, pónganla esa, no la cambien, a no ser que estén bien seguros. Ya, eso es otro. Y lleguen temprano, por amor de Dios, lleguen temprano. Porque he visto ya tantos años que me ha pasado, ¿ya?